Hola amigos, hola amigas de la Fundación Franz Weber. Estamos aquí en una nueva emisión live. Yo estoy entrando con antelación, como los adelantados de la Edad Media, simplemente para poder invitarles, convocarles a que se acerquen, a que se queden por aquí, porque dentro de 2 minutos va a comenzar la ponencia del doctor Adrià Voltas sobre neurociencia. Interesantísima. La ponencia se llama Sintiencia Animal. Otra razón científica para la transición proteica, y tenemos una sorpresa muy, pero que muy especial, porque en los primeros minutos de la ponencia vamos a estar en vivo con el Santuario Gaia, con Isma, con Coque, con los habitantes de allí, para que ellos nos expliquen cómo viven los animales en un santuario, para que sepamos cómo son realmente los animales cuando no están explotados, y luego el doctor Adrià Voltas nos va a explicar desde el punto de vista de la neurociencia cómo viven los animales en una ganadería, qué es lo que les estamos haciendo cuando los encerramos, cuando los tratamos como si fueran meras cosas, cuando los usamos para nuestro alimento. Esta ponencia va a durar aproximadamente unos 20-25 minutos. También pueden enviar sus preguntas mediante las redes sociales, las redes en las que estamos. Recuerden, son el Facebook de Gaia, que les agradecemos muchísimo darnos el espacio allí con los miles y miles y miles de seguidores y seguidoras que tienen. El Facebook de Libera, que también le damos las gracias eternas por permitirnos usar unas redes tan potentes. Facebook de la Fundación Franz Weber y también del Santuario Equidad, que hoy les saludamos desde allá, Argentina, esperando que estén muy bien. Entonces, en unos segunditos vamos a entrar ya con Adrià Voltas. Les pido, por favor, que compartan esto en la red que lo estén viendo. También en Twitter, en mi Twitter personal, @leoanselmi. Ahí podrán ver en directo esta transmisión. Les pido que lo compartan, que hagan un RT, que hagan un compartir, que lo manden por WhatsApp. Así que nada, le doy la bienvenida al doctor Adrià Voltas. Lo voy a saludar así rapidísimo. Adrià, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Me alegro de saludarte, Adrià, desde Barcelona. Y como les decíamos, en este caso no es una entrevista porque Adrià es un miembro de nuestra fundación también, así que no tiene sentido que nos entrevistemos entre nosotros, pero sí que les va a dar una ponencia para explicarles desde este conocimiento científico otra razón más para la transición proteica. Yo de momento los dejo y les vuelvo a ver al final de la transmisión. Suerte, Adrià. Gracias, Leo, por la presentación. Y bueno, como has adelantado, ¿no? El tema que vamos a tratar hoy o el argumento que vamos a poner sobre la mesa es precisamente cómo tras la explotación de los otros animales, ¿no? Lo que tenemos es la vulneración de sus intereses y de su bienestar, ¿no? Y voy a tratar esta cuestión desde el ámbito científico, aunque en clave totalmente divulgativa. Y un concepto importante en este sentido es el de sintiencia animal, ¿no? Sin embargo, incluso, ¿no? cuando analizamos los datos en clave crítica, ¿no? digamos, podemos correr el riesgo de perder de vista de que al final de lo que estamos hablando es de las individualidades de sujetos sintientes, ¿no? Y por ello nos parecía interesante contar en esta sesión con la intervención del Santuario Gaia, ¿no? Un poco para poder complementar la visión de lo que nos aportan los datos con la visión de las vivencias y las experiencias de los residentes de un santuario en el que, ¿no? el trato que se les proporciona es precisamente el de sujetos sintientes, ¿no? Así que si desde el equipo de producción quizás podemos incorporar a nuestros compañeros del santuario. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A puntito de ya guardarse los animales que están cenando ahora. Sí. Pues como decía, encantado de poder contar con vuestra intervención en esta sesión y nos encantaría que nos contarais un poco sobre cómo son las vidas de estos individuos en el contexto de un santuario. Pues, bueno, la verdad que es muy diferente la vida de los animales que viven en un santuario al de la granja. Mira, por ejemplo, os vamos a mostrar, a ver si se puede ver. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí. Aquí se ve, aquí el cerdito este pequeño se llama Liam y como veis tiene un problema en una de sus piernas que la tiene amputada porque se la amputaron en una granja sin anestesia.
y el ternero es Cristian. Y bueno, como podéis ver, han establecido entre los dos un vínculo de amistad muy fuerte, porque es una cosa que pasa en los terneros, ¿no? Que son las vacas y los toros, que crean vínculos que establecen de por vida, sea con la especie que sea. Y los consideran parte de su familia y duran para siempre, ¿no? Y entre ellos pues ha surgido esta amistad y aquí están cenando juntos y bueno, es que, no sé, una cosa que podemos contar, por ejemplo, ¿no? De los cerdos, que muy poca gente conoce, es que los cerdos, siempre estamos diciendo que los cerdos, pues eso, utilizamos la palabra cerdo, ¿no? Como algo despectivo, como sinónimo de guarro, ¿no? De sucio. Pero sin embargo, los cerdos son los animales más limpios que viven en el santuario. Nunca, pero nunca, nunca hacen sus necesidades en sus habitaciones. O sea, ni donde duermen, ni donde comen. Son muy limpios, porque aparte es que son muy escrupulosos. Así que el sufrimiento que tienen que tener estos animales en las granjas, donde tienen que vivir encima de sus propias heces y todo. Sí. Dejadme también que aproveche esta conexión para adelantar un proyecto, ¿no? Que tenemos entre manos, una colaboración que estamos gestando entre el santuario y la Fundación Franz Weber, ¿no? En la que, bueno, que hemos tenido que pausar con motivo de la COVID-19, pero que, bueno, lo estamos ahí cocinando, que es precisamente un proyecto de comunicación científica en la que los residentes del santuario van a ser los protagonistas, ¿no? En esta voluntad, ¿no? de combinar un poco lo que nos aporta la ciencia sobre las vidas emocionales y cognitivas de estos animales y las experiencias, ¿no? de las que vosotros sois testigos cada día, ¿no? Y aquí, sobre todo, por ejemplo, llama la atención, ¿no? esta relación interespecie que se establece entre un cerdo y un ternero, ¿no? que quizás también pueda llamar la atención mucho a la gente, ¿verdad? Claro, es que realmente no estamos acostumbrados a ver ni tanto a un cerdo, ni a una vaca, ni a una cabra, o sea, sin estar explotados. Entonces, el comportamiento natural de su especie en un santuario es el que tienen. Es lo que decía Ismael antes, en las condiciones que viven en las granjas, pues no tiene nada que ver bueno, no pueden desarrollar sus instintos ni sus comportamientos naturales. Su personalidad. Claro, total. Al cabo, son individuos y cada uno tiene su propia personalidad, como nos puede pasar a las personas, y aquí lo vemos todos los días. Y es cierto que ni todas las gallinas son iguales, ni todos los cerdos son iguales, ni todas las vacas son iguales. O sea, cada uno es un individuo diferente. Sí que es verdad que hay comportamientos que más de una especie o de otra, que hace que sean como más diferentes, ¿no? Pero luego cada uno es muy diferente. Sí, podemos hablar de personalidades. Personalidades muy diferentes. Claro, por supuesto. Es que los tenemos aquí. Es que están jugando ahora. Y el otro día os escuchaba que explicabais la rutina en relación a las vacas y los toros, ¿no? Que durante el día se van a unos prados que tenéis allí cerca, ¿verdad? Sí. Pero que luego por la noche les dais, si entendí bien, les dais 2 opciones, ¿no? Lo cual es otra de las diferencias que encontramos con el contexto ganadero, ¿no? Que tienen la opción de dormir bajo resguardo, pero también tienen la opción de dormir al aire libre, ¿no? Y exacto. Sí, me llamó la atención que en la mayoría de los casos preferían dormir al aire libre, ¿verdad? Sí, es así. Es así. A las vacas, bueno, que estaban a punto en un ratito, están a punto de volver, porque en cuanto cae el sol, las vacas y los toros ya vuelven solos a su sitio y vuelven y pasan, mira, le enseñamos un poquito, y vuelven, vienen de aquella zona que es donde están los prados, para aquella montaña, y vienen por aquí ellos y vuelven y pasan la noche aquí. Tienen aquí un techado, una nave, donde si quieren pueden entrar a resguardarse por si nieva, llueve o lo que sea, pero si no llueve ni nieva, les encanta estar aquí, todos juntos, bajo el sol, bajo la luna y las estrellas, sí, es así, y depende. Lo que has dicho es muy importante, la capacidad de elección que tienen. Claro. Que realmente se les ha privado completamente de ellos y pensamos que son animales que no pueden elegir. Mira, una cosa que ha pasado con la última cerda, hace unos días hemos rescatado una cerda, Eulalia, que ha estado 7 años encerrada en un zulo a oscuras.
nunca ha visto la luz del sol, nunca había visto el cielo, ni respirar aire fresco. La primera noche no quiso entrar a su habitación y pasó toda la noche fuera, tumbada, y veía cómo miraba el cielo, no sé, miraba la luna, esto, todo, o sea, estaba, es como, bueno, con lo que nos pasaría a nosotros, si estuviéramos 7 años encerrados, yo la primera noche no me la meto otra vez encerrada en una habitación, desde luego, Claro. es que son iguales que nosotros, son iguales que nosotros. Pues muchísimas gracias por vuestra intervención y bueno, me gustaría que nos quedáramos un poco con esta idea, ¿no? De cómo el reconocimiento de las individualidades y de las vidas afectivas de los otros animales, pues al final nos conducen a establecer una relación que debería estar basada en los cuidados, ¿no? Y en ese sentido yo creo que los santuarios sois un claro ejemplo. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, gracias. Chao. Bien, pues como adelantábamos al principio, el argumento que ponemos hoy sobre la mesa es el de repensar nuestra relación con los otros animales desde el punto de vista de este concepto que es el de sintiencia animal, ¿no? ¿Y qué es la sintiencia animal? La sintiencia consiste en la capacidad de un cuerpo o de un individuo de tener experiencias afectivas, ¿no? De tener experiencias afectivas positivas o negativas. En este sentido, ¿no? En el momento en el que un individuo es sintiente, dicho individuo, por tanto, puede ver su vida perjudicada o beneficiada y, por tanto, desde la filosofía moral, ¿no? Se considera que la sintiencia es un criterio de consideración moral y político, ¿no? Porque en el momento en que un individuo puede ser perjudicado o beneficiado, dicho individuo debería formar parte de una misma esfera de consideración moral y política. Y habiendo, ¿no? Establecido un poco la importancia ética y política de este concepto y de habernos acercado a las experiencias por parte de los santuarios, nuestros espacios donde los animales recuperan su identidad de sujeto, digamos, a continuación me gustaría establecer un poco de contexto histórico muy breve para poder seguir ahondando en este concepto, ¿no? Si nos fijamos en los últimos 50 años, la cantidad de veces que en la literatura académica encontramos conceptos como ética animal o relación humano-animal, vemos que estos conceptos o la cantidad de veces que aparecen estos conceptos en esta literatura académica ha crecido de manera exponencial. Y esto denota, ¿no? un creciente interés por analizar la manera en la que nos relacionamos con los otros animales. Y este interés no es en absoluto ajeno de la producción científica, ¿no? Nuestro escrutinio sobre la ética que da forma a nuestra relación con los otros animales está totalmente vinculada a nuestro nivel de conocimiento sobre las vidas afectivas de los otros animales, ¿no? Sobre quiénes son estos otros individuos, ¿no? En este sentido, hay dos puntos, momentos históricos o la publicación de dos documentos importantes que siempre acostumbro a mencionar. Uno de ellos, seguro que bueno, la mayoría lo conocemos, es el año 2012, año en el que se publica la Declaración de Cambridge sobre la consciencia, un manifiesto científico en el que básicamente se nos pone sobre la mesa el hecho de que no disponemos de evidencias científicas para afirmar que solamente el animal humano es consciente, ¿no? De hecho, en este manifiesto se concluye, ¿no? Que mamíferos, aves y otros organismos como los pulpos deberían ser considerados conscientes. El siguiente documento del que quería hablar se publica 5 años después, en el 2017. En ese año se publica un dossier científico que había sido encargado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Había sido un encargo a un instituto de investigaciones agronómicas en Francia. El objetivo de este encargo era analizar el estado de la cuestión o analizar nuestro estado de conocimiento, ¿no? En relación a esta cuestión, ¿no? En relación a la consciencia animal. En la elaboración de este dossier participaron 17 especialistas de diferentes ámbitos y, por explicarlo de una manera resumida y en términos generales, se llega a la conclusión, o digamos, se llega a las mismas conclusiones que la Declaración de Cambridge,
con el añadido de que en este dossier se expande el abanico de implicaciones o de aspectos asociados a este debate. Por ejemplo, se incluye la cuestión de la sintiencia en peces, de la que hablaré un poquito más adelante, e incluso se abre el debate a la posibilidad de la sintiencia en invertebrados, ¿no? Invertebrados más allá de los pulpos como los cefalópodos que ya habían sido mencionados en la Declaración de Cambridge. Pues bien, con esto en mente y recordando, ¿no?, que nos encontramos en el contexto de la campaña por comer animales, a continuación lo que voy a hacer es mencionar algunas situaciones en el contexto ganadero y algunos estudios científicos realizados en el contexto ganadero para que nos hagamos una idea de tres cosas principalmente, ¿no? O sea, hay tres ejes que me gustaría que tuviéramos presentes a medida que vaya explicando estos diferentes estudios. El primer eje es que estos estudios, estas aproximaciones científicas, quiero que nos sirvan un poco de ejemplo de cómo la comunidad científica tiene ciertos mecanismos para poder aproximarnos, para poder comprender las vidas afectivas de los otros animales. El segundo eje es que estos mismos estudios nos permiten visibilizar, concluir cómo se ven vulnerados de manera sistemática los intereses de los otros animales en el contexto ganadero. Y el último eje que quiero que tengamos presente es que además estos mismos estudios nos permiten visibilizar, ¿no?, cómo el discurso de bienestar animal enarbolado por la industria es como mínimo insuficiente. ¿Y por qué insuficiente? Si acordamos que tenemos por objetivo, ¿no?, velar por los intereses y el bienestar de los otros animales, una actividad humana que interfiere de manera sistemática y de forma negativa sobre las vidas de estos individuos, pues se encuentra lejos de poder cumplir dicho objetivo, ¿no? Pues bien, teniendo estos tres aspectos presentes, voy a empezar a hablar de los cerdos y veréis que voy a poner casos muy concretos y muy específicos de cada uno de los animales de los que vaya a hablar. Pero bueno, básicamente es para que nos dé tiempo a poder hablar un poquito de cada uno de ellos. Como decía, en primer lugar voy a poner un caso en el contexto de la industria porcina, donde uno de los comportamientos aberrantes que se da en estos individuos, en esta industria, recibe el nombre de caudofagia. La caudofagia consiste en cerdos que se muerden la cola entre ellos, ¿vale? Y esto se considera, ¿no?, que la caudofagia, este comportamiento aberrante, tiene un origen multifactorial, ¿no? Es decir, hay múltiples factores que ejercen como factores de riesgo para que este comportamiento aberrante emerja en el contexto de la ganadería. Algunos de ellos son, por ejemplo, que las dinámicas sociales que se dan en estos contextos no tienen nada que ver con las dinámicas sociales para los que estos individuos están adaptados. En segundo lugar, también se da una interferencia, una interrupción sobre el comportamiento exploratorio de estos individuos. Y otros aspectos tienen que ver, pues, con cuestiones ambientales, ¿no?, con cuestiones del entorno, como por ejemplo la regulación térmica dentro de estas instalaciones, ¿no? Pues bien, digamos, problema de bienestar que se da en la industria ganadera, ¿no?, este comportamiento aberrante, tiene como una de las mecanismos de reparación, ¿no?, por parte de la industria, una práctica que se denomina el raboteo, que consiste en cortar las colas a estos individuos, ¿no? Por tanto, vemos como un problema de bienestar, que es que los cerdos se muerdan la cola entre ellos, es solucionado con otro problema de bienestar, que es la amputación de la cola, ¿no?, para la que tenemos datos tanto fisiológicos como comportamentales para poder afirmar que es una práctica dolorosa y estresante, ¿no?, para estos individuos. A continuación me gustaría hablar también de las aves y concretamente voy a poner un ejemplo en el contexto de los pollos que son criados para que su carne sea consumida. Y lo que se da en este contexto es que estos pollos son seleccionados genéticamente para optimizar o incrementar su tasa de crecimiento.
De manera que lo que se da en algunos casos es que el peso corporal de estos individuos es tal que sus propias patas no pueden soportar este peso. Esto lo que genera son diferentes grados de cojera. Y en un estudio que se publicó hace ya 20 años, los investigadores de dicho estudio se plantearon analizar si esta situación, ¿no? si esta cojera podía estar implicando a dolor, ¿no? Podía estar suponiendo una experiencia de dolor para estos individuos. Entonces recurrieron como os adelanté antes, ¿no? Recurrieron a uno de los paradigmas experimentales que se utilizan en el contexto del estudio científico de la sintiencia animal, que recibe el nombre de la autoadministración de fármacos, ¿no? En este caso, autoadministración de analgésicos. ¿Y en qué consiste esto? Es muy simple. Se le ofrece a estas aves, a estos pollos, la posibilidad de alimentarse a partir de dos tipos de alimento distintos. Uno de ellos es el alimento estándar, el alimento normal, y el otro es ese mismo alimento, pero al que además se le ha añadido un analgésico, ¿no? Un calmante del dolor. Pues bien, en este estudio lo que vieron es que las gallinas que no manifestaban ningún tipo de cojera no desarrollaban una preferencia por ninguno de los dos alimentos, es decir, los comían indistintamente. Sin embargo, los pollos que habían desarrollado algún tipo de cojera desarrollaban una preferencia por el alimento que contenía el analgésico, por el alimento que contenía el calmante del dolor. De manera que esto nos lleva a pensar, ¿no?, que están experimentando el efecto positivo del calmante del dolor y que, por tanto, estas cojeras que se pueden dar en la industria de engorde del pollo implican una experiencia del dolor para estos individuos. El siguiente ejemplo que quería explicar está relacionado con este, también es en aves, en este caso en las gallinas criadas por sus huevos, y sigue la misma lógica que este estudio que acabo de mencionar, pero es ligeramente distinta. En estas aves, una de las dolencias que se suele dar son lesiones en el hueso de la quilla, ¿no?, que es el hueso del pecho, y estas lesiones se pueden dar de dos formas, ¿no? Pueden ser malformaciones o pueden ser fracturas. Entonces, un estudio lo que quiso identificar era si estas fracturas del hueso de la quilla podían estar implicando a una experiencia dolorosa para estos individuos, ¿no? Entonces, en este caso, en lugar de recurrir a estos dos tipos ¿no?, esta lógica de ofrecer dos tipos de alimento, en este caso lo que intentaron determinar era si las aves desarrollaban preferencia por ocupar uno de dos espacios. Y de nuevo veréis que la lógica es muy simple. En un espacio, a las aves se les ofrecía en una habitación pequeñita, a las aves se les ofrecía un analgésico. Y en la otra habitación no se les ofrecía un analgésico, un calmante del dolor. Y de nuevo lo que veían es que las aves sanas no desarrollaban una preferencia por ninguno de esos dos espacios, ¿no? De nuevo los ocupaban indistintamente. En cambio, las aves que habían tenido fracturas en el hueso de la quilla desarrollaban una preferencia por ocupar el espacio en el que recibían el analgésico, ¿no? Lo que nos lleva a pensar de nuevo que asociaban ese espacio al efecto positivo del calmante del dolor, ¿no? Que por tanto estas fracturas son dolorosas para las aves. A continuación quería también plantear algunas cuestiones en relación a las vacas y probablemente una de las prácticas más conocidas en esta industria es la separación de la madre y de la cría, ¿no? Una práctica para la que disponemos de datos fisiológicos y comportamentales, ¿no?, que apoyan que es una práctica con efectos negativos para los individuos implicados, ¿no? Sin embargo, no es en esta práctica en la que me quiero centrar, sino que es en lo que les sucede a los terneros inmediatamente después. Una vez los terneros son separados de sus madres, estos terneros entre el 60 y el 90% de las explotaciones, dependiendo del país, estos terneros son individualizados, ¿no? Son puestos en corrales pequeñitos de manera individualizada.
Y esto de nuevo nos recuerda un poco a lo que veíamos con los cerdos, ¿no? En el caso de la disrupción de sus dinámicas sociales, ¿no? Individualizar a un ternero significa privar de vida social a un mamífero social, ¿no? Y me gustaría en este sentido hablar de 2 estudios de manera muy breve. Uno de ellos analizó la motivación de los terneros por acceder a contacto social. Y esto lo hicieron precisamente cuantificando el nivel de motivación por la posibilidad de acceder a 2 escenarios distintos. En uno de los escenarios, los terneros tenían la posibilidad de establecer interacción social con otro ternero, pero a través de unos barrotes, ¿no? Por tanto, había contacto visual e incluso contacto físico a través del roce de las cabezas, ¿no? En el segundo escenario, los terneros tenían la posibilidad de acceder a un contacto social pleno sin ninguna barrera de por medio, ¿no? Entonces, lo que hicieron, como decía en este estudio, era cuantificar, ¿no?, el nivel de motivación de los terneros por acceder a alguno de estos 2 espacios. Y lo que vieron es que la motivación por acceder a el contacto físico pleno era mucho mayor que la motivación por acceder a un contacto físico interrumpido por una barrera, ¿no? El otro estudio que quería mencionar está relacionado con el comportamiento de juego. Sabemos que a partir de las 2 semanas de vida los terneros empiezan a desarrollar diferentes comportamientos de juego y en un estudio se quiso analizar si en los terneros se podía dar la acumulación de las ganas de jugar. Este estudio lo que hizo fue evaluar los niveles de comportamiento de juego en 2 situaciones distintas, ¿no? En un primer escenario, los terneros eran privados de la posibilidad de jugar durante 4 días y luego se les dejaba acceder a un espacio donde podían jugar. Entonces, lo que vieron es que tras estos 4 días de privación del juego, ¿no?, cuando podían acceder a un espacio en el que poder jugar, los niveles de actividad de juego eran mucho mayores que si no habían sido privados de la posibilidad de jugar durante los días anteriores, ¿no? Por tanto, en este estudio se puso sobre la mesa el hecho de que la privación del juego puede generar una acumulación de las ganas de jugar en estos individuos, ¿no? Y para acabar con un poco hablando de estos diferentes estudios y aproximaciones experimentales, quería aprovechar esta ocasión para mencionar un grupo de animales que quizás todavía mucha gente desconoce la dimensión afectiva alrededor de estos individuos, que es precisamente los peces, ¿no? Todavía probablemente hay mucha gente que considere que los peces son individuos relativamente simples, con comportamientos más o menos estereotipados o automatizados, ¿no? Y nada más lejos de la realidad, ¿no? De hecho, los datos apuntan totalmente en la dirección opuesta. Y por poner un ejemplo, ¿no?, de un estudio realizado en peces en el contexto del estudio del dolor, ¿no?, en el contexto específico, ¿no?, dentro de la sintiencia, del estudio de la posibilidad de que los peces experimenten dolor, es uno de los primeros análisis científicos que se realizó en este sentido, ¿no? Sí que tiene cierto interés histórico lo que voy a contar, aunque insisto en que esto ha sido apoyado posteriormente por muchos otros estudios y aproximaciones científicas diferentes, ¿no? Pues bien, en este estudio que os quería comentar, lo que se intentó fue buscar un paralelismo entre cómo el dolor afecta al comportamiento en mamíferos y aves y ver si podíamos detectarlo en peces. Me explico. En mamíferos y aves, cuando estamos experimentando dolor, se da esta situación en que bajan nuestros niveles de actividad, baja nuestro nivel de apetito, ¿no? Y, digamos, nuestro comportamiento por la búsqueda de alimento también, ¿no?, se ve reducido. Y esto es, bueno, básicamente porque digamos que la experiencia del dolor está como capturando nuestra atención. Perdón. Entonces, lo que hicieron fue analizar si podíamos identificar
esta interferencia que tiene el dolor sobre nuestra atención en el caso de los peces. Y para llevar a cabo este análisis, lo que hicieron fue, bueno, diversas condiciones experimentales, pero para explicarlo de una manera más resumida, en dos grupos de truchas, ¿no? Donde en una de ellas, en uno de estos grupos, a las truchas se les inyectaba en el labio ácido acético, vinagre, ¿no? Una sustancia que en principio se espera que tenga un efecto nocivo, ¿no? Que tenga el potencial de generar dolor. Y al otro grupo de individuos también se les inyectaba una sustancia, pero esta vez era una sustancia inocua, ¿no? Para la cual no se esperaba que generase ningún tipo de molestia. Lo que vieron es que, lo que analizaron estos dos grupos es cuánto tardaban en volver a recuperar el comportamiento de búsqueda de alimento. Y lo que vieron es que aquellas truchas a las que se les había inyectado el ácido acético tardaban mucho más en recuperar el comportamiento de búsqueda de alimento que las truchas a las que se les había inyectado una sustancia inocua. Por tanto, veíamos este paralelismo con el efecto que tiene el dolor en mamíferos y aves, ¿no? Y que también había sido caracterizado, ¿no? Con este estudio en peces, ¿no? Y como decía, ¿no? Esto ha sido posteriormente apoyado por otras aproximaciones experimentales. Por tanto, hoy sí los datos nos instan, ¿no? A tener en cuenta los intereses y el bienestar de, como íbamos diciendo, mamíferos y aves. Los datos hoy también conducen en la misma dirección en relación a los peces, ¿no? Y, por tanto, esto, ¿no? También tenemos que ponerlo en el marco, en el contexto de la pesca y de las piscifactorías, ¿no? En este sentido, pues vemos cómo, en función del sistema de pesca, ¿no? Podemos estar afectando el bienestar de los peces, en tanto ya sea porque se ahogan en la cubierta, porque mueren aplastados por otros individuos dentro de la red de pesca, o en el contexto de la piscifactoría, pues prácticamente nos encontramos con el mismo tipo de retos que en la ganadería de animales terrestres, ¿no? Como por ejemplo la dificultad, sino la imposibilidad de poder satisfacer sus necesidades comportamentales, ¿no? Bien, pues estos eran un poco los estudios y las distintas perspectivas que quería poner sobre la mesa, y por volver un poco, ¿no? al contexto general, al marco en el que nos encontramos. En definitiva, lo que quería poner sobre la mesa es esta cuestión de cómo los datos, las evidencias científicas, hoy nos indican que los afectos y la vulnerabilidad no son exclusivas de la especie humana, ¿no? Por tanto, nuestros marcos de convivencia deben ser reconfigurados en base a estas evidencias científicas, y en este sentido, ¿no? La necesidad de una transición proteica también viene dada por cómo la explotación animal vulnera el bienestar y los intereses de los animales que son usados en estas industrias, ¿no? Hola, Leo. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo vas? Pues mira, ahora estábamos acabando. Ya me di cuenta, sí, por eso entré aquí como un asalto. Perfecto. No sé si tenemos tiempo para algunas preguntas o... Sí, yo creo que un par sí. Ahí te pasamos algunas. No sé si las tienes a disposición, si no te las leo yo. Vale, perfecto, perfecto. Sí. Me voy de nuevo entonces, pensé que estabas acabando, me voy de nuevo y vuelvo a aparecer en unos segundos. Vale. Perfecto, pues aprovechamos unos minutos más para intentar resolver algunas de las preguntas que me mandan desde el equipo de comunicación. Una de ellas viene desde Instagram por Nacho Indab y nos pregunta si el dolor humano es mayor o menor por nuestra capacidad de poder racionalizarlo. Y esta es una pregunta muy interesante porque digamos que la respuesta de hecho nos pone en el ámbito de la duda, ¿no? En el sentido de que a veces, precisamente por el hecho de que podemos racionalizar el dolor, ¿no? Quizás podamos relativizarlo, ¿no? Por poner un ejemplo muy, muy simple, ¿no? Yo cuando llevo a la gata al veterinario, odia estar en el transportín,
pero no puedo hacerle comprender que eso va a ser algo tan temporal y que eso se va a acabar enseguida, ¿no? En cambio, a mí, por poner un ejemplo absurdo, por muy poco que me guste ir al médico, puedo relativizar el problema, ¿no? O sea, que a veces esta idea de que racionalizar el dolor puede hacer que nuestro dolor sea mayor, digamos que parece ser un poco dependiente de contexto, ¿no? Que quizás en algunos aspectos sí y quizás en algunos aspectos no necesariamente es así. Y quizás resuelvo o intentamos abordar otra de las preguntas, por ejemplo esta, también de Instagram, de Marco Rossetti, y nos hace de hecho 2 o 3 preguntas, pero bueno, están más o menos relacionadas, ¿no? Y bueno, por supuesto, vale, sí, una cuestión que no podía no surgir, y es la pregunta de en qué momento o cuál es el consenso científico, ¿no?, en relación a la posibilidad de la sintiencia en plantas, ¿no? Es una pregunta, de hecho, muy frecuente. Y bueno, de hecho aquí podríamos abordarlo desde diferentes perspectivas, ¿no? Quizás lo primero que deberíamos comentar es que existe cierto consenso en relación al hecho de que se necesita un sistema nervioso centralizado, con cierto grado de centralización, en el que se pueda dar un procesamiento de estímulos, ¿no? Y esto en las plantas no lo encontraríamos. Y una segunda eje de análisis, ¿no?, en relación a esta cuestión es una teoría de la consciencia que está basada en la capacidad de aprendizaje, ¿no? Y en este sentido sería decir, no podemos negar que hay determinadas plantas en las que se ha identificado cierto grado de aprendizaje, ¿no? Sin embargo, la teoría de la consciencia, que se basa en la capacidad de aprendizaje, no se basa en cualquier tipo de aprendizaje, ¿no?, sino que es un aprendizaje que tiene cierta complejidad y que tiene ciertos criterios asociados que seguirían siendo insuficientes en el caso de las plantas, ¿no? Es decir, el tipo de aprendizaje que se ha identificado en plantas no cumple los criterios para poder ser considerados susceptibles a la consciencia, ¿no? Y la siguiente pregunta que nos lanza, supongo que también, ¿no?, en relación a esta primera, es si los insectos son sintientes. Y esto, bueno, como mencionaba antes, ya quizás, ¿no?, desde la Declaración de Cambridge, en la que se habla de los pulpos como animales conscientes, yo creo que desde entonces probablemente el ámbito de la sintiencia en invertebrados es donde encontramos hoy la mayor efervescencia dentro de la comunidad científica, ¿no? Yo diría que los 2 grupos de invertebrados para los que tenemos, digamos, más evidencias, ¿no?, que apuntan en la dirección de la posibilidad de la sintiencia son el de los cefalópodos, ¿no?, pulpos, calamares, sepias, y también el de los crustáceos, ¿no?, con cangrejos, gambas, etc. En el caso de los insectos también tenemos datos para algunos grupos en concreto. Por ejemplo, en el caso de las abejas no tenemos bastantes datos en ese sentido, sobre todo sobre la complejidad de sus vidas cognitivas. Sin embargo, hay un reto añadido aquí, ¿no?, y es que el grupo insectos es una cuestión muy heterogénea, ¿no?, es un grupo muy heterogéneo, y la dificultad añadida a la posibilidad de identificar la sintiencia, ¿no?, es hasta qué punto los datos que identificamos, por ejemplo, en abejas, los podríamos extrapolar a otro grupo de insectos, ¿no? Pero en ese sentido la respuesta tendría que ser, tenemos algunos datos sobre la posibilidad de la sintiencia en invertebrados, los grupos más probables serían cefalópodos y crustáceos, y quizás en un grado menor de seguridad podríamos poner a los insectos. Y quizá con esto podemos cerrar la sesión. Muy bien. Muchas gracias, Adrián. Estuvo maravillosa. Bueno, gracias. Me gustó aparte mucho que, bueno, pudimos interactuar con la gente de Gaia, y es la primera vez que no es simplemente personas hablando,
sino que pudimos ver a algunos de los habitantes de Gaia allí. Fue un live muy, pero muy divertido también por ese touch, por esa pincelada de ver los habitantes del santuario. Total, ¿no? Como decía, no nos podemos permitir olvidar que detrás de estos datos están esos individuos, ¿no? que hemos podido ver con Gaia. Me pareció fabulosa la idea y ojalá podamos acabar el proyecto sobre divulgación científica con los habitantes de Gaia en breve para que la gente también pueda disfrutar de esa información. Y una cosa que siempre decimos en el mundo de la liberación animal, en el mundo del activismo por los derechos de los animales, a veces parece mentira o contradictorio, pero no somos capaces de hablar mucho tiempo de aquellos a los que defendemos, ¿no? Entonces, todos los argumentos que nos das nos ayudan a nutrir esa capacidad que tenemos de hablar de ellos, de explicarlo mucho más allá de cómo lo vemos desde un punto de vista emocional, sino también desde un punto de vista científico. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias, Leo. Hasta la próxima, Adrián. Yo simplemente anunciarles que el fin de semana será un lujo. El fin de semana será un paquete temático, se llama Weekend con Filosofía, reflexiones sobre el ecocidio. Vamos a tener a Jorge Richman y vamos a tener a Marta Tafalla. Son dos topes absolutos de la filosofía de los derechos de los animales, en especial amalgamada a la filosofía del ecocidio, del desastre que estamos provocando en la naturaleza. La charla de Jorge Richman irá muy enfocada al consecuencialismo, será entrevista, lo entrevistaré, será muy enfocada al consecuencialismo, hablaremos de cómo puede llegar a ser el colapso climático, hasta qué punto lo que estamos viviendo hoy en día en la crisis del colapso de la COVID nos puede dar algunas ideas de cómo vamos a vivir dentro de muy poquito. Hoy acaba de hacer un estudio de Canal explicando que dentro de 10 años podrían comenzar los colapsos de los ecosistemas. Muy interesante escuchar a Jorge de esas personas que viene hablando de esto de hace muchísimos años y lo tiene muy bien estudiado y será un lujo tenerle aquí. Y al día siguiente, el domingo, ahora en un ratito vamos a publicar el cartel, el domingo estará Marta Tafalla. Es un lujo escuchar a Marta por toda una serie de cuestiones, pero sobre todo por su racionalismo en el ámbito del pensamiento ecologista y animalista en una sola idea. Ella habla del boomerang del maltrato animal. Me encanta ese concepto, el concepto del boomerang. Los humanos estamos empezando a recibir el golpe de ese boomerang de tantas décadas, bueno, más que décadas, milenios de maltrato animal, y ahora es cuando tenemos que enfrentarnos a si podemos seguir con esto o no. Así que el fin de semana con filosofía, qué mejor que la filosofía para también entendernos en qué punto estamos y hacia dónde vamos. Así que les invito a que nos acompañen también y a que este vídeo, este live maravilloso, este directo de Adrià Voltas con la gente de Santuario Gaia, un gran abrazo, amigos, se divulgue. Va a depender mucho de ustedes y de vuestras redes sociales. Un gran abrazo desde Santa Marta, Colombia. Espero verles en breve.